Hola a todos, ¿cómo estamos? Hoy 14 de marzo. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Gracias por permitirme una vez más tener estas lecturas de esperanza que llegan hacia ustedes y agradezco en gran manera por cada uno de los comentarios que me hacen llegar. Incentivan, dan ánimos de seguir adelante. Todo esto lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Leamos pues en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En 1989, un terremoto de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter arrasó Armenia en menos de 4 minutos. En medio de la total devastación y el caos, un padre corrió hasta la escuela donde esperaba encontrar a su hijo. Al llegar descubrió que el edificio estaba destruido hasta los cimientos. Envuelto en llanto, recordó la promesa que había hecho a su hijo: pase lo que pase, yo siempre estaré contigo para ayudarte. Y fue allí, justo en la ubicación del aula de su hijo, donde inició su labor de rescate. Otros padres, madres, bomberos y policías, todos con buenas intenciones, querían disuadirlo. Es demasiado tarde, ya no vale la pena ningún esfuerzo. Pero él clamaba: ¿van o no a ayudarme? Y seguía excavando piedra tras piedra, escombro tras escombro. Sus fuerzas decían ya basta. Y cuando ya llevaba 38 horas cavando, al retirar un gran trozo de piedra, oyó la voz de su hijo y lo llamó con todas sus fuerzas: ¡Armando! Entonces, emocionado, escuchó la voz de su hijo. Era débil, pero segura. ¡Papá! Les dije a los otros chicos que no se preocuparan, que tú nos salvarías. Tú me prometiste que pasara lo que pasara, siempre estarías conmigo. Aquí estamos, 14 de 33 estudiantes. Tenemos miedo, hambre, sed, pero gracias a Dios, estás aquí. Cuando se derrumbó el edificio, sucede que se formó como una bolsa de aire que salvó la vida de estos jovencitos. ¿Cuántos yacen, querido, en los escombros del pecado? Ya casi sin oxígeno, sin ninguna posibilidad de salir por sus propios medios. ¿Cuántos necesitados de un equipo de rescate que actúen con urgencia, perseverancia y sacrificio, llenos de miedo, de angustias y de ansiedades? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que altera tanto la percepción como el razonamiento ante eventos y situaciones determinadas. Pero, ¿por qué sentimos miedo los seres humanos? Bueno, hay dos tipos de miedos. Uno que se llama adaptativo y otro que es funcional. El miedo adaptativo sirve para protegernos ante situaciones amenazantes. Sin embargo, cuando el miedo es disfuncional, nos puede generar perturbaciones angustiosas ante la proximidad de daños reales o imaginarios. Cuando el miedo sobrepasa la frontera y se considera excesivo, se puede convertir en una fobia. Los psicólogos dicen que no es posible vivir sin miedo, pero es posible regularlo. ¿Y tú qué opinas? Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos que aún los miedos más terribles pueden ser disipados y terminados por el poder de la palabra de Dios, por la confianza en el Todopoderoso. ¿Es lo mismo miedo que fobias? El miedo, los psicólogos dicen que es normal al ser humano, y así es, querido. De alguna manera, en algún momento, tú y yo nos hemos enfrentado con el miedo, pero la fobia ya es un trastorno psicológico. Veamos algunas diferencias entre ellos. El miedo es una emoción caracterizada por un sentimiento intenso, ya sea de desagrado o rechazo, por la percepción de un peligro
generalizante. La fobia, por su parte, es un trastorno psicológico ante cosas concretas. El miedo es una emoción primaria ocasionada por la aversión natural al riesgo o amenaza. La fobia tiene a veces sentimientos de odio hacia algo que genera problemas emocionales, sociales. El miedo es normal, aunque irracional, se puede superar con voluntad, con confianza en el Señor. La fobia requiere de un tratamiento sugerido bajo un estudio previo del paciente. El miedo es aprendido. A veces viene por malas experiencias que hayamos tenido. La fobia es el miedo persistente por un objeto o una idea que es generalmente sin justificación. El miedo puede tener la influencia de personas que signifiquen algo importante en la vida de nosotros. La fobia se da por no enfrentar el objeto o la situación. El miedo puede ser controlado por la persona de alguna manera. La fobia no puede ser manejada de forma racional. La persona siente que es superior a ella. Y ahora, querido, en esta situación en la que nos encontramos de pandemia, los estudios dicen que las enfermedades de ansiedad, las enfermedades mentales especialmente, están creciendo de manera desproporcional. Trastornos neuróticos. Puede presentar la gente ansiedad, fatiga, insomnio, irritabilidad excesiva, preocupación, compulsiones ocasionadas por estrés, depresión, obsesivo-compulsivo, trastornos de pánico, de ansiedad generalizada. Las fobias existen de diferentes tipos de fobias. Es inimaginable, pero a veces yo me reía un poco de una persona que si veía una arañita se escapaba a morir. En mi mente yo no podía comprenderla. Hasta que empecé a estudiar y dije, bueno, tengo que tratar con respeto a esta persona. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a los sitios cerrados, se llama claustrofobia. Hay gente que tiene miedo a cualquier animalito, no importa cuál sea o de qué tamaño sea. Se llama zoofobia. La acrofobia es el miedo a las alturas. A veces es risible, pero no, tenemos que tratar con consideración a las personas. Cada uno somos diferentes. Venimos de contextos diferentes y percibimos las cosas de diferente manera. Veamos entonces ahora, en relación al versículo que leímos, que es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable? Irrevocable es que no admite revocación. Por ejemplo, en la aceptación o el rechazo de una herencia, una vez hecha, son irrevocables, no pueden ser impugnadas. Es decir, no se pueden anular, no se puede deshacer jurídicamente, no existe recurso alguno para modificar si ya tú la has rechazado o la has aceptado. En Romanos 11:29 dice que los dones de Dios y los llamamientos de Él no se pueden anular. Dios no se arrepiente de habernos tomado como pueblo. Y el don y llamado de Dios para arrepentimiento sigue estando ahí por amor a ellos. En este sentido se refería a los israelitas, a los judíos. Pero sigue estando porque Dios le hizo una promesa a Abraham, que en él serían benditas las naciones. De ahí vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué pasó entonces? Sucede que con el rey Saúl, el primer rey de Israel, le pasó algo. Este hombre no se arrepintió de su desobediencia y rebeldía, y Dios le desechó por no haber permanecido fiel a él. En 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No es que Dios se equivoque al llamarnos. Somos nosotros los que cambiamos. No Dios, querido. Dios no cambia. Dios busca personas fieles para que sus planes se cumplan. Nosotros, querido, escúchame bien,
somos la oportunidad de muchos. Pablo nos muestra el versículo de hoy, que la elección soberana de Dios por Israel, como así también por todos los creyentes de todos los tiempos, es inmutable, porque es la manifestación de su carácter, de misericordia, expresado en la búsqueda, en el rescate y la restauración del pecador. Todas nuestras energías, sueños, nuestras prioridades deben ser encauzadas en la obra de salvar a las personas por las cuales Cristo murió. Porque la más alta ciencia, dice una escritora inspirada por Dios, es la de alcanzar a las almas para que vengan a la salvación. Nosotros, querido, si pusiéramos un poco más de atención, ahí cerquita de nosotros, ¿te has dado cuenta cuando pasa una catástrofe cómo es el ambiente? ¿Cómo se sopesa la situación? Tú puedes ver lamentos, gritos, personas desesperadas buscando a sus familiares, a sus amigos, angustiadas, acongojadas, con miedo, con terror. ¿Por qué? Puedes ver la sangre correr, las casas derrumbadas totalmente, desastre por doquier. ¿Cómo se siente? ¿Cómo actúas cuando ves una situación de ese calibre, querido? Quizás no haya un terremoto ahorita mismo a tu alrededor, pero puedes escuchar los lamentos de las personas, esperando socorro, esperando ayuda, necesitando un pan para comer, necesitando a alguien que escuche su ansiedad, que se compadezca, que tenga misericordia de ellos. Para ser rescatista es indispensable, número 1, querer ayudar al prójimo. 2, ser constante. 3, tener disposición para aprender a proteger a otros. 4, alertar. Tener la disposición de querer anunciar el peligro, de socorrer, de tocar la trompeta, la alarma. Y por último, querer socorrer a toda persona vulnerada por un desastre. Dios, querido, nos está llamando a ti, amado hermano en la fe, a que seamos rescatistas, a que seamos tenaces, que digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y tú, querido oyente, quizás estás sufriendo la pérdida de un ser querido. Estás lamentándote por algo que quisiste y no fue posible. Estás llorando a tu madre, a tu esposo. Estás angustiado, lleno de ansiedad. Sientes que tu mundo se derrumbó. Quiero decirte que el Señor extiende tu mano sobre ti y te dice, encomienda al Señor tus faenas, tus afanes, tus problemas, tus quejas, y Él te sostendrá. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Querido en la fe que me escuchas, si nosotros como hijos e hijas de Dios hubiéramos tratado mejor a nuestros semejantes, quizá muchos hubieran venido a Cristo. Por favor, no seamos nosotros los que hagamos más difícil que otros sean atraídos hacia Jesús. Hemos de darnos por entendido de la gran misericordia que se nos ha extendido. Exhibamos también a nosotros esa misericordia a otros. Seamos de los que ayudan a acarrear la tierra, la paja, mezclar el cemento, a poner los moldes para que otros depositen la mezcla, a acarrear el agua, la leña, para que el producto sea óptimo. Seamos de aquellos que llevamos un aliciente al que está desesperado. Seamos aquellos que quizás no tengamos mucho para dar, pero podamos decirle a una persona, aquí está mi hombro, aquí está mi brazo para que te sujetes.
Puedo orar por ti. Aquí está un pedazo de pan del que yo tengo. Vengo a compartirlo contigo. Estás solo. Vengo a hacerte compañía un rato. Has perdido a un ser querido. Quizá mis palabras no basten, pero estoy presente contigo. Quizá sea momento en que nosotros nos convirtamos en los rescatistas que Dios quiere que seamos. Porque, ¿sabes? Jesús nos dio ejemplo primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabes que en el contexto donde está escrito este versículo, en Lucas 19:10, se refiere a un hombre despreciado totalmente por su propia gente. Tal vez en otra ocasión lo vamos a tratar con más detalle. Pero este hombre también era descendiente de Abraham y estaba necesitado. ¿Y sabes quiénes lo despreciaban más? Su propio pueblo, los propios judíos lo despreciaban, a tal grado que este hombre estaba estigmatizado por su propia gente, relegado. No podía ni siquiera acercarse a Dios, no tenía derecho a nada. Sin embargo, Jesús les dice a los judíos, Él también es descendiente de Abraham. Tú y yo, mi amado que me escucha, venimos de un solo tronco. Venimos de las manos del Creador del universo y vino a rescatarte a ti, porque estábamos perdidos. El pecado causó enemistad entre Dios y nosotros, pero Jesús vino a ser el puente para unir el cielo con la tierra. ¡Qué maravilloso Jesús nosotros tenemos! El que te busca, el que te rescata, el que te levanta del lodo cenagoso. Te invito, querido, en la fe, a que seamos entonces, que contribuyamos a la edificación, al sostén, a que confortemos y alentemos a aquellos que están desesperados, llenos de ansiedad, de miedo, de zozobra, de nerviosismo, de estrés. El Señor te dice, querido, que me escuchas. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Salmo 56:3 dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Confía en Jehová de todo tu corazón. Él traerá ese aliciente, esa paz que nadie puede dar. Si tú necesitas ayuda profesional, no tengas miedo de buscarla. Y tú, querido hermano que me escuchas, puedes orientar a otro que no sabe qué hacer. Cuando ya los miedos se escapan de tu control, querido, ya tú necesitas también ayuda profesional. Y para eso Dios también dejó la ciencia, para el bien. Mientras tanto, deposita tu confianza en el Señor. ¿Sabes? Cuando uno se siente lleno de ansiedad, que ya no puede más, que sus fuerzas no le dan más, tal vez estás luchando contra una enfermedad que ha consumido tus huesos, que tu familia también ya está desesperada. Cálmate. Confía en el Señor y Él obrará grandes milagros en tu vida. Isaías 61:1 dice, me envió, dice Jesús, a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos. Hay algo que te ata, querido. Hay algo que te tiene agarrado. Tienes raíces atadas en algo que no puedes soltar y te causa dolor, sufrimiento, de tal manera que sientes odio y rencor hacia alguien o hacia algo. El Señor te puede liberar, querido, si tú se lo permites. Él es todopoderoso y su amor es inmensurable. No, la mente humana no puede entender el gran amor con el que Cristo te amó a ti y me amó a mí. Permítele, pues, a nuestro Señor Jesucristo poner paz y tranquilidad en tu corazón, darte sanidad. Él puede sanarte en este momento, si esa es la voluntad de Él. Solo tienes que creer, confiar en Él, pero sobre todo, cumplir el propósito del Señor. ¿Para qué Dios
nos permite entrar en situaciones de desespero, de desaliento, de nerviosismo, de tristeza. Estás con tu autoestima por el suelo. El Señor te dice, ¿quién eres tú? Eres su hijo amado, su hija amada, querida joven, que me escuchas. No eres cualquier cosa por ahí, o una persona que cualquiera te pueda decir que fuiste resultado de la casualidad. Está equivocado, querido. Tú eres un ser amado por el Señor. A los ojos de Dios eres de gran estima. Cuando Dios te hace un llamado, querido, amado en la fe que me escucha, responde al Señor, basado en la palabra de Dios, porque tenemos un compromiso grande y solemne frente a nuestro Señor y Redentor. Y tú, querido que me escuchas, abre la puerta de tu corazón. Escucha a Jesús llamando. No lo dejes fuera de tu corazón. Abre tu entendimiento y Él se manifestará gloriosa y poderosamente en tu vida. La paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Si nuestro Padre lo permite, nos encontraremos el día de mañana. Amén.